Tu tiempo es limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. No te quedes atrapado por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el valor de seguir a tu corazón e intuición. A continuación, conoceremos la historia inspiradora de Steve Jobs y aprenderemos sobre la perseverancia y del poder del deseo, y cómo puede cambiar nuestras vidas, sin importar de dónde venimos, y asimismo veremos las buenas recompensas que paga a aquellas personas que lo aplican en su día a día, mediante un plan de acción y una disciplina constante. Quédate hasta el final del video, y aprenderás paso a paso de una forma práctica de esta historia inspiradora de Steve Jobs. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en 1955, fruto de la relación de dos jóvenes estudiantes universitarios, quienes lo entregaron a Steve Jobs en adopción, a una pareja de clase media. A Steve Jobs le tocó vivir años críticos en sus inicios. Pero eso no fue un impedimento para él, de lo contrario fue un motivo para hacerse cargo de sí mismo hasta poder escalar la cumbre del éxito. Y vaya que terminó amasando una gran fortuna. En 1961 su familia de Steve Jobs se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí Jobs asistió a la escuela primaria y a la secundaria. A Jobs le interesaban la electrónica y los gadgets, razón que le llevó a unirse a un club llamado Hewlett-Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett-Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí donde Steve Jobs vio su primera computadora, a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores. En 1972 entra en la universidad. Asiste a ella tan solo 6 meses y luego lo abandona, debido al alto coste de sus mensualidades. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más. La vida de Steve Jobs, fundador de Apple, no siempre le fue color de rosas. A Steve Jobs le tocó pedir favores a sus amigos para pasar la noche, dormía en el piso, algunas noches en los muebles. Steve Jobs no contaba con ingresos fijos para comer y mucho menos para pagarse un piso en donde vivir. Esta situación lo llevó a Steve Jobs a recolectar botellas descartables en las calles para poder subsistir. Steve Jobs estaba sobreviviendo de la caridad. Steve Jobs, para degustar de un buen plato de comida todos los domingos caminaba más de 11 kilómetros hacia un templo religioso, en donde podía disgustar de una buena comida. El nacimiento de la Apple I. Steve Jobs, debido a una exigencia de su contrato con Hewlett-Packard, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Steve Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. Steve Jobs fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, en el garaje de su casa. Con el gran deseo por el éxito del Apple II, Jobs obtuvo una gran relevancia pública, siendo portada de Time en 1982. Contaba 27 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de la compañía a finales del año anterior. La década de los 80 supuso la entrada de potentes competidores en el mercado de los ordenadores personales, lo que originó las primeras dificultades empresariales. Su reacción de Steve Jobs fue innovar, o mejor dicho, implementar. A principios de 1984 su compañía lanzaba el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, que usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de la línea de comandos. Después de tener problemas con la cúpula directiva de la empresa que él mismo fundó, renunció. Steve Jobs vendió entonces todas sus acciones, salvo una. Ese mismo año recibía la Medalla Nacional de Tecnología del presidente Ronald Reagan, cerrando con este reconocimiento esta primera etapa como emprendedor. Regresó en 1997 a la compañía, que se encontraba en graves dificultades financieras, y fue su director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011. En ese verano Apple sobrepasó a Exxon como la empresa con mayor capitalización del mundo.
A principios de 1983 vio la luz Apple Lisa, el primer computador personal con interfaz gráfica del usuario diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que el de la mayoría de ordenadores personales de la competencia, no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, perdiendo a Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984, Jobs presentó con grandes expectativas el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, la Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984 las diferencias entre Sculley y Steve Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables, hasta el punto de deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1.200 empleados, Sculley relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Steve Jobs estaba fuera del proyecto de la Macintosh, que era su sueño. Pero después fundó Next y fue demandado por la Junta de Apple por contratar a ingenieros de Apple. Tras varios meses de resignación, el 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por $5 millones la empresa de Graphics Group, destinando otros 5 millones adicionales como inversión, conocida en lo sucesivo como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora, conseguido con su propio software de renderización, RenderMan. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. Steve Jobs, durante los años 1990 transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba en $8.300 millones y ocupaba el puesto 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes. En noviembre de 2001, Pixar estrena Monsters, Inc., recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. El 24 de enero de 2006, Steve Jobs e Iger anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por un valor de $7.400 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía de Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, Jobs recibió ese 7% y se incorporó al consejo de administración como el mayor accionista individual. Después de la muerte de Steve Jobs, sus acciones de Disney fueron trasladadas al fideicomiso Stephen P. Jobs, dirigido por Laurene Jobs. Steve Jobs, tras dejar Apple, a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc., con una inversión de $7 millones. Reunió para el nuevo proyecto a 7 de sus antiguos empleados en Apple. En el plan de negocio se estableció que, al igual que se hacía en Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario. La primera estación de trabajo de Next fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer, si bien fue ampliamente conocida como el cubo, The Cube, en idioma inglés, por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como Nextstep. Las ventas de los computadores de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativa la división de hardware. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web que revolucionaría a la red Internet.
Como consecuencia, Jobs en 1993 centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por el de Next Software Inc. Una de las decisiones más llamativas fue la venta de equipos Next construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 y Spark. Apple Computer anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Software por $400 millones con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh, 43 después del fracaso de la compañía con Copeland, un proyecto que nunca llegó a terminarse. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía Apple. Steve Jobs y su regreso a Apple. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que se decidió a recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director ejecutivo, Gil Amelio, logrando que se lo nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas de Steve Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones, aunque este porcentaje no le diera el derecho a voto en las decisiones de la junta directiva de la empresa, el suministro del software de ofimática Office para los computadores Macintosh y el fin de las disputas por la interfaz gráfica. La noticia de esta medida no fue bien recibida. Renuncia. El 24 de agosto de 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Horas después del anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple, 51 según la revista de finanzas Forbes. La renuncia afectaría negativamente a Apple y otras empresas, incluyendo Walt Disney Company donde Steve Jobs era director. El día 24 de agosto de 2011, el valor de las acciones de Walt Disney Co. se redujo en 1,5 puntos porcentuales. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años. Su muerte fue anunciada por Apple, con una declaración. Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto hoy. La brillantez, pasión y energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor debido a Steve Jobs. Apple ha perdido un visionario y genio creativo, y el mundo ha perdido a un ser humano maravilloso. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar con Steve, hemos perdido a un gran amigo, mentor e inspirador. Steve Jobs ha dejado una compañía que solo él podía crear, pero su espíritu siempre vivirá en Apple. Importantes personalidades declararon su pesar por el fallecimiento de Steve Jobs, entre ellos Bill Gates, Mark Zuckerberg y otras celebridades. La evolución de las acciones de Apple. El día de su muerte de Steve Jobs, la capitalización bursátil de Apple era de $350.670 millones. Cuando salió a bolsa en el año 1980 una acción costaba, según su precio ajustado, lo que hoy serían unos 2 euros. El día en que murió, una acción valía más de 280 euros, $377, incluyendo unos intereses financieros envidiables. Estos datos avalan el reconocimiento como ejecutivo que lo acompañó en la última etapa de su carrera. En palabras de Rupert Murdoch, Steve Jobs fue simplemente el mejor consejero delegado de su generación. Coincidía en ello con la revista Harvard Business Review, que ya lo reconoció como tal a finales del 2009. Recuerda esto, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si todavía no lo has encontrado, sigue buscando. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Esta fue la historia de Steve Jobs, uno de las mentes maestras. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, déjanos tu comentario es muy importante para nosotros, y suscríbete en nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra cuenta de Facebook, para recibir notificaciones cada vez que subimos contenidos relacionados al mundo del emprendimiento. Inspírate y sigue alimentando tu mente con los demás videos, aquí en tu canal de las Mentes Maestras. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales y ayúdenos a llegar a más personas con esta valiosa información que contiene cada uno de nuestros videos.